profesor y compañeros. A continuación, el equipo conformado por Nicole Pashka, Camila Olivares y una servidora, Azul Pérez, tendremos el placer de exponerles acerca del tema del conflicto suscitado en Angola y el Congo. Esperemos que sea de su agrado. La guerra olvidada de Angola. Para hablar sobre la guerra olvidada de Angola, es necesario hablar sobre los antecedentes que desembocaron en esta guerra. En primer lugar, Angola buscaba su independencia como colonia de Portugal y fue la última colonia en Portugal en obtener su independencia, en noviembre de 1964. Comparada con otras colonias como las de América, Angola fue una de las colonias que se independizó muchísimo tiempo después. Por esto mismo y por ser la última colonia de Portugal, era muy importante para este país, debido a que en él existía la trata de negros, lo cual significaba una gran riqueza para este país. Al consumarse la independencia, asume el poder el Movimiento Popular por la Liberación de Angola, con Agostinho Neto. Sin embargo, la Unión Nacional por la Liberación Total de Angola y Frente Nacional de Liberación Angoleñas no estuvieron de acuerdo con la decisión de la Organización de Unidad Africana. Entre ellos porque sus intereses habían quedado fuera y porque Agostinho Neto no representaba lo que ellos querían para un país como Angola. Por último, existía una constante amenaza de Sudáfrica y países aliados de una invasión, tales como la República de Zaire, hoy conocida como la República del Congo. Las causas de esta guerra fueron principalmente 4. La primera, los grupos que buscaron la liberación de Angola, recordándolos, la Unión Nacional por la Liberación Total de Angola y el Frente Nacional de Liberación Angoleñas, no estaban de acuerdo con la decisión con la que se había tomado y deciden iniciar una sangrienta guerra. En segundo, Zaire y Sudáfrica invadieron Angola como lo habían amenazado. Esto con un pretexto de apoyo a los grupos mencionados, la FNLA y la UNITA. Sin embargo, se sabía que estos países tenían otros intereses de por medio, como era el territorio y los recursos que en este se encontraban. Por otra parte, Portugal tomó el control de una fracción de Angola, lo cual significaba que se veía amenazada de nuevo su independencia. Y por último, como ya se mencionó, Angola poseía un suelo rico en zinc, cobalto y otros minerales que eran de demasiada atracción para otros países. Para entender este conflicto es necesario entender cuáles fueron los grupos en disputa y las alianzas. En primer lugar, los grupos en disputa fueron el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, la MPLA con ideología marxista, y por otro lado, el grupo que estaba en su contra era el Frente Nacional para la Liberación de Angola, la FNLA con ideología anticomunista, y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, la UNITA, ideología anticomunista. Es necesario recordar que el Movimiento Popular para la Liberación de Angola estaba aliado con la MPLA con la URSS y Cuba con la Operación Carlota y, en un punto, Argelia. Y que el Frente Nacional para la Liberación de Angola, la FNLA y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola estaba aliado con la FNLA con China y Estados Unidos y la UNITA de Sudáfrica. Esta guerra surgió sobre un contexto internacional de la Guerra Fría, por lo cual, al ser una guerra bélica, se vio interesada por los intereses de la Guerra Fría, es decir, Estados Unidos y la URSS, al querer establecer su ideología en la mayor parte del mundo posible. Por su parte, Estados Unidos respaldó a los rebeldes de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola. Estos se oponían al partido político gobernante, y Estados Unidos coincidía con ellos ya que ellos tenían una ideología anticomunista, que era lo que Estados Unidos en ese momento quería. Estos mantuvieron su ayuda hasta 1993, en especial en armas. Sin embargo, durante todo el tiempo que mantuvieron la relación, los grupos de Angola tenían que responder a los intereses que Estados Unidos quería. Por otra parte estaba la URSS. La URSS en un principio se negó a participar cuando Neto les pidió ayuda. Sin embargo, Neto se vio obligado a pedir ayuda a otros países como fueron Yugoslavia, Cuba y Argelia. De todos estos, el que aportó más fue Cuba.
esto con soldados y ganando territorio. Sin embargo, cuando la URSS se dio cuenta que Cuba estaba teniendo bastante éxito en las guerras y que estaba logrando avanzar, la URSS decide apoyar con el transporte aéreo para los soldados que Cuba enviaba. Pero fue hasta 1975 que la URSS inició a mandar armas. A continuación presentaremos a los líderes antes de desarrollar el conflicto de la guerra. Por una parte estaba Jonas Savimbi, de la UNITA. Por otra parte, Agostinho Neto, de la MPLA, y Holder Robert, de la FNLA, grupos mencionados ya anteriormente. Antes de desarrollar el conflicto, es necesario tocar unos puntos que son muy importantes para entenderlo. En primer lugar, fue una guerra que fue todo menos fría. Esto debido a que sí cobró con millones de vidas. Lo segundo era que en un sentido profundo lo que buscaba era liberarse de la línea de confrontación entre el racismo blanco de África del Sur y el nacionalismo negro. Por otra parte, es importante conocer de qué etnia se formó cada grupo, porque de esta forma podremos entender cómo en la guerra sus intereses fueron cambiando. En primer lugar, el MPLA recabó sus bases entre los mestizos. En segundo lugar, el FNLA se constituyó sobre la etnia Bakongo de las provincias del noroeste, próximas a Zaire. Y por último, los UNITA se creó del grupo étnico mayoritario de Angola, los Ovimbudu, extendido por el centro, este y sur del país. Es necesario entender de qué grupos étnicos fueron formados, pues esto va a tener demasiada importancia a la hora de tomar decisiones en la guerra. Portugal era un país pobre, por lo cual dependía aún de sus colonias, y la forma de mantenerlas controladas era dividir a la población y ganarse a las élites. Es aquí que el MPLA y el FNLA deciden dividir las zonas. El 25 de abril de 1974 es cuando la lucha en la búsqueda de la independencia rinde frutos. Para esto, Angola consigue su independencia en 1975, un año después. Los grupos que alguna vez estuvieron unidos luchando contra la tiranía portuguesa ahora se dividían para ver quién podía lograr tener el control de su país. Mientras el FNLA recibía apoyo de Estados Unidos y de Zaire, el gobierno de la capital de Sudáfrica, Pretoria, comenzó la invasión del sur de Angola en agosto de 1975, logrando la penetración de sus tropas hasta la mitad del país. Es aquí que el MPLA apela a la ayuda del bloque del Este. Moscú comenzó a enviar armas a los cubanos para reforzar sus posiciones militares en el país africano, por lo que las tropas cubanas casi destruyen a los grupos rivales del MPLA, logrando así que el MPLA y su presidente, Agostinho Neto, lograra la victoria, mientras que el FNLA se disuelve en la niebla. Para 1984, las fuerzas angoleñas y cubanas atacaron al FNLA. Un año siguiente volvieron a atacar, pero esta vez al grupo UNITA. Es entonces que en 1990 el grupo MPLA abandona sus principios marxistas para dar los primeros pasos hacia un multipartidismo. El primer tratado y más importante es el de Albor en 1975, con el cual se logra la independencia y libertad de Angola. De igual forma, el Acuerdo Trilateral de Nueva York de 1988, con el cual se acepta la independencia de Namibia. El MPLA, al ser el grupo líder, decide firmar el Acuerdo de Vicese, con el cual la confrontación con el grupo UNITA se volverá completamente política. La religión que más se profesa entre la población angoleña es el cristianismo, mostrándonos así que un 98% de la población es creyente de esta religión, aunque tras algunos años se ha visto una disminución gradual de este porcentaje. Antecedentes. Las élites congoleñas habían conformado organizaciones que eran consideradas de aspecto semipolítico. Sin embargo, con el tiempo, estas se convirtieron en partidos políticos que resultaron ser favorables. Además,
consideraban fundamentales tres principios: la comunidad étnica, la comunidad de estudios y por último la intelectualidad urbana. Otros años de relevancia son 1950, ya que en este año surge el nacimiento de la Alianza de los Bakongo, conocida como ABAKO, asociación étnica que fue fundada principalmente para fomentar y apoyar los intereses y la lengua del Congo, dirigida por Joseph Kasa-Vubu. En 1955 se publica el Plan de 30 años, elaborado por Anthony Van Bilsen, quien busca concretar la emancipación política de África belga. Sin embargo, la asociación ABAKO no se muestra a favor de este plan y lo que busca con ello es crear un poder independiente para el Congo. Ya para 1960 se proclama de forma oficial la República Democrática del Congo, con Joseph Kasa-Vubu como presidente y Patrice Lumumba como primer ministro. Una de las causas por las cuales comienza a surgir el conflicto armado en el Congo fueron los disturbios y la intervención belga, la secesión de Katanga, el asesinato de Lumumba y Mobutu y su Segunda República. Conflicto. La crisis del Congo fue un conflicto que formó parte de la Guerra Fría. Surgió en la República del Congo entre los años 1960 y 1968. Es considerada como una de las guerras más trágicas de la época. Dio inicio con la independencia del Congo en el año de 1960. Sin embargo, el conflicto se desató cuando la región sur se declara independiente del resto como República de Katanga. Esto con el fin de mostrarse en contra de Lumumba. También se desencadena por la intervención belga en el Congo, ya que Bélgica quería lograr el bienestar de sus ciudadanos que ahí habitaban. En 1960, las tropas de la ONU entran con el apoyo del gobierno congoleño. Estos, a su vez, buscaban combatir las amenazas de las secesiones de Katanga y de la región del sur. Por otra parte, Bélgica mostró apoyo incondicional a Katanga, a tal grado que envía tropas y refuerzos anticomunistas de Joseph Mobutu al Congo. Mientras tanto, el gobierno de Katanga se mostraba con muy poco control de su territorio, y fue por ello que decide pedir ayuda a los poderes occidentales. No obstante, en 1961, Estados Unidos decide enviar a 1.500 militares para que estos entrenen a los de Katanga. Durante el periodo de 1962 a 1968, Estados Unidos, Bélgica y Australia mandan apoyo económico y militar. Otro factor importante fue que Lumumba consiguió el apoyo de la URSS, Cuba y Egipto. A lo largo de 1965, Mobutu toma el poder con la aprobación de los países occidentales. Su estancia marcó uno de los gobiernos más violentos, dictatoriales y corruptos de la historia. Luego de esto, las fuerzas de Lumumba se deshicieron tras ser vencidas en Stalinville en 1968. Finalmente, en 1996, sin más soporte internacional, Mobutu no pudo evitar la entrada violenta con forma de guerra de liberación dirigida por Laurent Désiré Kabila. De este modo, se vio interrumpido el proceso de transición que se había iniciado desde el año de 1990. Al ver que el régimen estaba colapsado, el dictador decide aislarse en Marruecos, lugar donde murió más tarde en el año de 1997. Como se puede ver aquí, los países que estaban relacionados se dividieron entre los que apoyaban y los combatientes. Los que apoyaban eran la Unión Soviética, Egipto y Cuba, mientras que los combatientes eran Estados Unidos, Bélgica, Australia y Katanga. Durante esta guerra había dos potencias involucradas, Estados Unidos y la URSS. Estados Unidos no reconocía a Lumumba, por lo cual la ONU tampoco reconocía a esta república. Pero es entonces que ve la oportunidad de aliarse con Mobutu, logrando así el derrocamiento de Lumumba. Durante toda la Guerra Fría, Estados Unidos va a apoyar al Estado unitario de Mobutu, logrando así la lealtad a los intereses estadounidenses, a cambio de la protección de Mobutu. Al terminar la Guerra Fría, Estados Unidos deja de apoyar a Mobutu y el Congo se ve envuelto en una crisis. Es aquí que la URSS aprovecha que Estados Unidos no reconoce a la República del Congo para hacer aparición en la crisis.
La URSS apoya a Lumumba en respuesta a lo que Estados Unidos hacía, aunque su esfera de aparición no fue tan amplia, ya que Lumumba fue asesinado y la república pasa a manos de Mutumba, permitiendo la influencia de Estados Unidos. En cuanto a la religión, la población congoleña es creyente en un 92% de la religión del cristianismo, aunque de la misma forma que en Angola, en los últimos años estos datos están descendiendo. El acuerdo de Lusaka fue uno de los más importantes, ya que este acuerdo ayudó en las dos partes, tanto en el Congo como en Angola. En el Congo se logró aceptar las condiciones que decía en el texto, trayendo una paz entre el grupo MLC y el RCD, y en la parte de Angola se logró la desmilitarización del grupo UNITA y por fin un gobierno unido. En este acuerdo se acordaron diferentes puntos, pero los que más destacan son el cese inmediato de las hostilidades, el desarme de las milicias, el inicio del diálogo nacional y las partes comprometidas a la liberación de las personas detenidas o tomadas como rehenes. Les adjuntamos videos los cuales creemos pueden ser de ayuda para comprender más este tema. Esperamos este video haya sido de su ayuda para comprender las batallas que ocurrieron durante la Guerra Fría en Angola y el Congo. Si tienen alguna duda, no duden en ponernos un comentario abajo de este video. Gracias por su atención.